inicien formalmente las campañas electorales en México. Y a medida que los ánimos se están caldeando, se vislumbra un nuevo fraude electoral de una manera poco usual. ¿Podría catalogarse como tal? Es un fenómeno muy peculiar que ahora está arrojando una nueva luz sobre lo que se está tejiendo. No solamente se trata de un injerencismo extranjero en nuestro país, sino de una verdadera estrategia electoral externa, ajena a México, dirigida a cambiar las preferencias electorales, alterar el curso de nuestra democracia con la compra masiva de likes, de retweets, de seguidores para crear tendencias para cambiar los resultados electorales. A esto se le conoce como la granja de 3 likes argentinos por $1. Y este fenómeno no solamente está planteando interrogantes sobre la autenticidad de las campañas electorales, sino sobre esta nueva realidad que hoy nos anuncia precisamente Milenio. En este documental, en este artículo de Milenio, se revela precisamente una compleja red de desinformación que se extiende por toda América Latina, con sede principalmente en Argentina, en el centro de esta tormenta digital, que tiene el claro objetivo de influir desde el extranjero, que además déjenme decirle que aunque esto tiene sede en Argentina, se está orquestando evidentemente desde Washington, por lo que lo vamos a comentar en un momento. Y antes de entrar en los detalles de esta ganga de a $3 por like, ¿cómo es posible que millones de cuentas falsas creadas en el extranjero estén dictando el pulso de las tendencias digitales en la agenda política de México, sobre todo para ser concretos en la plataforma X, antes Twitter? ¿Qué implicaciones tiene esto para la democracia mexicana? Hablamos del hecho de que gran parte de esta discusión sobre las elecciones presidenciales y las elecciones que se juegan también a diputados federales y otras elecciones concurrentes, hoy están siendo manipuladas por bots. ¿Y cómo afecta esto a la percepción pública el que las campañas aparentemente populares en redes sociales sean en realidad orquestadas por granjas de bots contratadas en el Cono Sur? Es parte de la discusión que hoy se está viviendo en las redes sociales y que, según precisamente un estudio reciente de antropología digital, más de la mitad de los ataques dirigidos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y los apoyos hacia la candidata opositora Xóchitl Gálvez provienen de usuarios que no solamente son falsos, sino que están en el extranjero. Y estos ataques y apoyos no solamente han logrado posicionar solamente en redes sociales temas específicos como por ejemplo este tipo de tendencias, sino que también han generado una percepción de la que hoy hablan algunos medios de comunicación sobre la polarización y el debate ciudadano, que en realidad no es un debate ciudadano porque no pasa en México. Este informe que nos ofrece Milen IA, que es la Central de Datos e Inteligencia Artificial, destaca que solo entre el 30 de enero y el 1 de febrero, 140 millones de conversaciones en contra de AMLO lograron posicionar varios trending como topics. Recuerdan ustedes el hashtag narcopresidente. Es un logro impresionante que, aunque no alteró directamente la intención del voto en esos primeros sondeos, sí incrementó la tensión entre el estado electoral y en los medios de comunicación que replicaron esta nota. Más intrigante aún, fíjense, fue el caso del famoso hashtag Xóchitl Gálvez P, o Xóchitl Gálvez Presidenta 2024, que generó 38.1 millones de conversaciones en un solo día, lo suficiente casi para ganar una elección, impulsadas básicamente en gran medida por un público extranjero que ni siquiera vota en México, con un notable 58% de la participación argentina que vota por Xóchitl Gálvez. Alba. Interesante. Yo creo que votan más los argentinos por Xóchitl que los mismos mexicanos. Y ni siquiera son argentinos reales, son granjas de bots que están en Argentina. Claro. Porque están abusando de la condición económica de nuestros hermanos en Argentina para armar esas granjas de bots a favor de la campaña de Xóchitl Gálvez y posicionar esto, curiosamente, en donde la mayoría de las cuentas artificiales fueron identificadas como creadas en este país.
De hecho, en estos estudios se destaca un porcentaje muy grande de participación precisamente de Argentina, que es un tipo de manipulación que no solamente está distorsionando hoy la percepción de apoyo hacia los candidatos, que no coincide con las encuestas, sino que también está planteando serias dudas sobre la seguridad cibernética electoral, la soberanía de los procesos electorales, sobre todo frente a la intervención extranjera digital. Porque a pesar de estos esfuerzos por manipular la conversación en línea, hoy los expertos señalan que la propaganda sucia que se ha desatado no ha logrado modificar significativamente la intención del voto, pero sí ha incrementado curiosamente los niveles de tensión entre el electorado, evidenciando cómo las redes sociales pueden evidentemente ser utilizadas para sembrar división y desconfianza entre la población. De hecho, ahí pueden ustedes ver, según Milenio, las tendencias de los hashtags, cómo no han básicamente movido la intención del voto, pero sí han generado tendencias increíbles en redes sociales con estas granjas de bots. Estos hashtags dirigidos contra el presidente de México y a favor de Xóchitl Gálvez han generado, de hecho, más de 200 millones de conversaciones. Alba, es imposible que en un país que no tiene más de 130 millones de habitantes, me parece, déjame checar el último corte de población de México, haya más de 200 millones de usuarios que están a favor de Xóchitl Gálvez. Se hasta les pasó los muertos, es que eso es típico del PRI. En las elecciones donde gana ¿verdad? El PRI, hasta los muertos votan. En muchos pueblos los muertos votan. Entonces así es como ganan elecciones. Entonces no me extrañaría que por eso haya 200 millones, o sea, 70 millones de muertos que salieron de las tumbas para apoyar a Xóchitl Gálvez. Ahí sí cuadran sus números. No tiene... Mira, Alba, incluso superó o empató al Super Bowl. En tan solo unos días, ¿tú puedes creer que el hashtag narcopresidente AMLO tuvo 140 millones de conversaciones, las mismas que en el Super Bowl? Pues fue claro, con la granja de bots que tienen. De hecho, había yo visto una entrevista de un experto en seguridad digital, cibernética, que decía que curiosamente coincidían muchas fechas con los bots, que los habían analizado. Y para aquellos que me van a decir, no, pues que estaba comprado por el gobierno, no era mexicano. El especialista no era mexicano y decía que curiosamente cuando en México se creó esta plataforma que critica mucho al presidente con algunos periodistas muy reconocidos en México, en otros países se crearon las mismas plataformas que critican a los gobiernos en turno, que también están por medio de periodistas. Financiadas por Washington. Y dices, así ahora como entiendo. Mexicanos contra la corrupción. Y latinos.